Bueno, les damos la bienvenida una vez más a Uniendo Pueblos, a este nuevo espacio que se ha creado en la ciudad de Maipú. Vivamos Maipú, casualmente, y por eso ya están en imágenes Martín Bilbao y Javier Ayastoy. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Con el Muy día bien. bello del sol? Hermoso día, la Después de verdad tanto que tiempo. Bueno, chicos, también hacía bastante tiempo que no nos veíamos, si bien nos manteníamos comunicados de cuándo podía ser esta nota. Quiero que me cuenten los proyectos que, valga la redundancia, han presentado como proyectos tanto en el Ejecutivo y en el Consejo Deliberante, y seguramente lo han hecho Voz Populi entre la gente, ¿no? Y a través del Instagram que tenés y del Facebook y de otros programas radiales y televisivos. Los escucho. bueno, buenas tardes primero a todos. Qué bajito, habla un poquito más fuerte. Bueno, buenas tardes ahí, espero que me escuchen bien. Ahí. Bueno, en este caso, a ver, vamos ya por nuestro segundo proyecto. Aclarar también que no somos una fuerza que tenga representación en el Consejo, pero bueno, tenemos la posibilidad de armar proyectos y de presentarlos bueno, de entregárselos tanto a la parte legislativa como al ejecutivo. O sea, los dos proyectos que hemos presentado se han hecho partícipe a todos los poderes y bueno, en este caso, en esta oportunidad específicamente es uno de lo que es mejorado de caminos rurales, así que con un gran trabajo detrás de mucho tiempo, con la participación de Javier, de Juan Cruz Cereceda, y bueno, de todo el equipo nuestro de lo que es Vivamos Maipú, que bueno, le ha metido una gran cantidad de horas porque el proyecto es complejo y bueno, había que darle todo el marco técnico, legal, o sea, bien, desarrollarlo bien, o sea, presentar una cosa que sea prolija, potable y con todo lo que tenga que ver también con la parte económica y financiera del proyecto, que es lo más importante en este caso. Sí, como poniendo los pies en la tierra, ¿no? Con la No, realidad, sobre todo pero estamos hablando de un proyecto que, en este caso, de lo que es mejorado de caminos rurales, que justo venimos de un año que ha sido para los productores en general complejo, con algunos problemitas de tránsito y demás, y bueno, sí. apuntamos a eso, salimos un poco de lo que es el camino común, tradicional, de tierra como lo vemos, en este caso se apunta específicamente a lo que es piedra, o sea, a la incorporación de piedra en los caminos, eso tiene un costo. Y sí, es la única eh, solución. Nosotros entendíamos que para presentar todo esto había que ser serio en el manejo, sobre todo de los números, porque hay una inversión que, si bien hay una parte que la va a hacer el Estado, en este caso el municipio, y hay otra parte que la va a aportar el productor. Y bueno, hay que ser serio porque esto es números. Y cuando hablamos de números es alguien que va a aportar un dinero y tiene que tener la tranquilidad, saber que atrás de eso va a haber todo un respaldo, transparencia, control. O sea, el proyecto es complejo, por ahí para sentarse y entenderlo, pero abarca absolutamente todo lo que puedan ser las partes que necesites para llevarlo adelante. O sea, presentarlo y como quien dice, con todo lo que necesites para llevarlo adelante. Cosa que no, obviamente hay que aportarle, después aceptamos que se ponga sobre la mesa, se discuta, se le agreguen cosas que se consideran necesarias. En eso somos abiertos también a escuchar, a dialogar, a sumarle cosas. Así que bueno, pero es complejo. Es complejo. Y es complejo, pero sería la solución, porque me hablaste de piedra. ¿Qué sería? Arriba de la En este tierra, caso, levantar, dar vuelta, contámelo a medio livianito. eh, un poco en resumen sería, se toma una traza del camino, se hace todos los trabajos de alteo, de mejoras, de desagües, Sí, y en la capa final, pongámosle, se aporta una traza en el ancho de ese camino, que no significa que sea el ancho, o sea, cuando hablamos del ancho de piedra no significa que ese sea el ancho total del camino. O sea, yo puedo tener un camino de 7 8 metros de ancho, que no vaya de banquina a banquina, ponerle pero sí. el material en este caso aportado sería una traza central de unos 4 metros, cosa que le da una buena capacidad de espesor de piedra mezclada con tierra y bueno, tiene todo un trabajo técnico ahí aparte.
pero bueno, sería la banda central del camino, que bueno, es lo que se usa 90% de los casos. Eso tendría un mejorado, ¿no es cierto?, de piedra. Y bueno, en el proyecto se evalúa todo eso, o sea, el costo de la piedra, del traslado de la piedra, o sea, el flete de la piedra, de lo que aporta en este caso la parte pública, como sería el municipio, que es ya tiene una tasa, o sea, que cobra el municipio, tenés ya distintas fuentes de ingreso también que cubrirían esos trabajos de lo que serían las mejoras básicas. Y la tasa en este caso de lo que es la incorporación de piedra sería lo que paga el productor. Que por ahí Javier había hecho tenía ahí una idea de una plusvalía, o sea que hemos estado hablando de lo que genera, digamos, la mejora también del camino, que no solo es por el tránsito, sino que a la propiedad también ya le genera un plusvalor. ¿Qué iba a decir? Y bueno, por eso digo, el proyecto es complejo, abarca varias cosas, pero es muy interesante y es lindo para sentarse y discutirlo. Y se han, ¿qué dice? Yo lo que le voy a pedir a la gente que no escriba comentarios que estén fuera de lo que estamos charlando, porque como estamos en vivo, en este caso el comentario salió, yo no lo voy a leer y cuando, como hago siempre, aunque no me pasa seguido, mira, me parece que es la primera o segunda vez, cuando esté por subir el video lo voy a eliminar, porque no es de lo que estamos hablando, ¿sabes? Cualquier cosa vas, te acercás y se lo decís personalmente. Perdón, pero como soy yo la que lo está leyendo y me está escuchando, se lo quería aclarar, que no ubico quién es. Ok. Sí, en esa mesa, más allá de ustedes, los interesados de este grupo que creo que es importante y que crece cada vez más, de Vivamos Maipú, se sentaron con, no sé, un agrimensor, con gente que esté capacitada, no digo que ustedes no lo estén porque vos también tenés campo. Vos no, yo me dedico al agro, pero no. Bueno, pero camino de tierra, claro, sí, vos la padecés. Bueno, de hecho estuve leyendo el otro día que los productores de, no sé si todos, un grupo de General Guido le han hecho juicio al municipio por este tema de los caminos. Sí, hay un grupo que tiene una demanda. Un grupo, claro. La realidad la realidad de Guido es completamente distinta a la de Maipú. ¿Que están en peores condiciones? Sí, el deterioro que tiene la red caminera de Guido es muy importante. Nosotros lo padecemos porque somos productores de Guido, pero nosotros lo que queremos aprovechar es un proceso que ya inició Maipú hace muchos años, que tiene que ver con haber comprado máquinas, con haber hecho un trabajo muy importante. También Martín fue parte de eso, de reacondicionar los caminos, siempre en pos de en algún momento avanzar hacia un programa de estos. Se trabajó mucho en la parte hidráulica, en los escurrimientos de agua, entonces los alteos, gran parte se trabajó por caminos. Hay un trabajo anterior al año 2008 que es un trabajo muy completo que hizo una universidad en el gobierno del 2005-2006, el gobierno de Morete, que ese programa habla incluso hasta de la altimetría del suelo, tipo de tierra, está muy bien trabajado. Por ahí hacer referencia de la parte técnica de donde se tomó, hay todo un estudio que lo pagó en ese momento el municipio, la asociación rural, y hizo partícipe, digamos, a la universidad creo que es de La Plata en este caso, la parte de ingeniería. Ellos hacen todo, o sea, primero relevaron todo, o sea, el partido por completo, y eso incluye la parte hidráulica del partido, que era la más importante por ahí, porque había poca información, pero bueno, lo juntaron, o sea, juntaron toda la información, que es el proceso más importante que tenés que hacer, o sea, antes de arrancar algo, evaluar todo lo que tenés, por lo menos para hacer un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Ya darle forma a la red vial, porque si bien había caminos por todos lados, pero darle forma a la red, qué tipo de caminos, porque de acuerdo a la importancia de cada camino, pues no te olvides que hay caminos que son por ahí terciarios, porque de repente te encontrás con que tienen un volumen de tránsito menor y bueno, eso le da menor importancia. Yo sé que para el productor es importante, pero por ahí lo clasifica a la red, la clasifica, le da importancia, y bueno, eso lo hizo la facultad teniendo en cuenta también el volumen de tránsito, qué conectaba,
si había una escuela, no había una escuela, si eso atrás había una localidad o no. Entonces, bueno, toda esa parte técnica la hizo la universidad, ¿no es cierto? Clasificó la red, se preocupó también muchísimo por lo hidráulico, por ver dónde estaban los escurrimientos, dónde había problemas, los canales, o sea, todo eso está todo bien redactado. Y después hay una parte donde se pisa con vialidad, que es la que hace las recomendaciones de cómo deberían ser los tipos de camino y cómo tratar los tipos de camino. O sea, siempre hablando de todo parte técnica, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí. de qué materiales tenés, o sea, en el suelo, de qué tipo de camino y forma tenés que darle de acuerdo al tipo de red que es, ¿no es cierto? Te doy un ejemplo, ¿no? Tenemos red tipo 1, ¿no es cierto? No sé, el camino que va o que sale este tramo de Labardén, que tiene un altísimo volumen de tránsito, tal vez comparado con muchos otros caminos, y que son muy difíciles de sostener en buenas condiciones todo el tiempo, porque tienen tanto volumen de tránsito que en la diaria, por más que llueva o no llueva, a veces es un camino que necesita el tránsito sí o sí. Porque a veces escuchamos, no sé, llovió y salen. No es que llovió y salen, atrás de eso hay gente que tiene un montón de actividades en la diaria. Sí, total. No sé, tenés maestros, tenés médicos, tenés una persona que Sí, tiene sí, un turno. un inconveniente en la sala de la Bardén haya que se necesite un traslado, o sea que claro. Sí, lo que fuere. O sea, hay mucha conexión entre Labardén y Maipú. Totalmente. De hecho, yo siempre digo Labardén debería haber sido partido de Maipú No, bueno, pero y Santo Domingo de Guido. Partidos, Ya sé, pero por la cercanía, digo. Muchísimo y muchísimo sí, hay intercambio mucha. comercial también. Sí, claro. Eso es lo que apunta por ahí, si se quiere, como proyecto estratégico. Nosotros lo planteamos porque es un camino que va a servir para la producción, que es el gran problema que se va a venir, pero también va a servir como gran fomentador del desarrollo y del movimiento económico. Nosotros creemos que de acá a los años venideros estamos atravesando, por suerte, por un proceso donde la actividad preponderante de nuestro partido, que es la cría de terneros, está en muy buen momento. Eso lo que va a llevar es que gran parte del trabajo y de la generación de empleo, más de la que tiene ahora, porque yo siempre digo que la actividad ganadera es el mayor generador de empleo que tiene Maipú, junto con el comercio, que también está muy asociado a la actividad. Pero de ahora en adelante, si se mantienen estos niveles de precios, que por suerte está viendo, esto es algo inédito para nuestra región. Entonces, ese movimiento económico que va a haber, tenemos que generar herramientas para que eso se transforme en empleos para la comunidad. Y este tipo de iniciativas, o esta propuesta, va en sentido a eso, es empezar a hacer obras para que la conexión de los caminos rurales, aparte de servirle al productor, de servirle a la gente que vive en el campo, a que los chicos no pierdan días de clase, a que si tenés una emergencia pueda llegar una ambulancia, la policía, de ahora en adelante, con estos niveles que mantiene la economía de la ganadería, hay muchos trabajos de los rubros de Maipú que se van a tener que hacer en el campo. Estoy hablando del pintor, del cinguero, del albañil, y así un montón de rubros, más los rubros específicos, ¿no? Los camioneros, los molineros, los alambradores. Entonces, necesitamos poner la red caminera en condiciones para poder estar operable o transitable los 365 días del año. Y esta es la única opción que vos tenés para salir de los caminos de tierra tradicionales de toda la vida, con los problemas que tienen y las limitantes que tienen, a una red caminera que te permita estar adecuada a las necesidades que va a tener el movimiento económico y financiero y la economía y la producción de ahora en adelante. Bien, no me corten así de golpe que me dejan sin preguntas, que hace mucho que no los veo. También aclarar que todo eso está en el proyecto aclarado y sumado. Sí, sí. O sea, el proyecto tiene una parte que lo enmarca como una ordenanza, pero tiene una parte, un anexo técnico, que es donde todo esto que por ahí hablamos, está ahí. Al que le interese, está disponible en nuestras redes. Sí, en las redes, sí, yo lo vi. También lo hemos ido pasando a unos a otros, y vos sabés que lo importante de esto, que ya hemos empezado a tener ida y vuelta, porque la idea es lo que te iba a decir, tiene buena repercusión, seguramente sí, ¿no? Incluso correcciones, claro. Cosas superadoras. Claro. O alternativas, porque uno por ahí desde el punto de vista legal lo enmarca en base al conocimiento que uno tiene, que es limitado, pero
es un borrador incluso no está terminado. Si vos ves el proyecto, llega hasta un artículo y no está cerrado como Abierto proyecto. para que sumen. Eso significa que no es que no lo terminamos, porque significa que quedó abierto para que tiene un sentido, decir, bueno, se le pueden agregar artículos, se le pueden sacar artículos, se puede cambiar la forma de llevarlo adelante. Incluso puede llegar a venir otro proyecto que sea superador a este. Nosotros hicimos una base, es una base en base al conocimiento que tenemos, pero es una base, incluso hasta el costo y la base técnica de cómo debería ser el camino, es una base para de ahí construir el mejor proyecto posible. Exacto. Por eso es importante que la gente lo tome, que lo vea, que lo discuta, que lo critique, Claro. en el buen sentido, decir, che, mirá, esto, que nos pregunte, ya hay mucha gente Críticas que constructivas. sí, y la verdad que nos han aportado cosas muy interesantes. Han surgido cosas que, aparte como todos, nosotros no somos los dueños tampoco de la verdad, ni sabemos, nos han hecho acotaciones. El otro proyecto, valiosas. me lo recuerdan, este es el segundo que presentan, ¿no? Este es el segundo. El primer primero proyecto era de un programa de control y de auditoría de los bienes municipales. De los bienes municipales. Bueno, hablando del municipio, esto que me están contando a mí se presentó en la municipalidad, que en mesa de entrada por ahí llega. Sí, por mesa de entrada y en el consejo deliberante a cada una de las fuerzas, también en la secretaría y al presidente del consejo. Y se leyó. Este proyecto que presentamos ahora, no, lo presentamos hace poco, no. ¿Y el anterior? Y del anterior tampoco. No, nada, ninguna consulta. Veo que han estado presentando proyectos que tienen que ver creo que con los veteranos de Malvinas, que iban más o menos en ese sentido, que vemos muy bien. Uno que tenía que ver con un registro electrónico y para que estuvieran en Maipú a la vista si uno entraba en el portal del municipio, todos los veteranos de la guerra de Malvinas. Ahora habían presentado otro proyecto que tenía que ver con un registro electrónico y que es lo mismo que nosotros habíamos pedido para los bienes municipales, pero bueno, se ve que los bienes municipales por ahí no lo consideran importante. Nosotros creemos que sí, porque preservar y cuidar y que la gente sepa cuáles son los bienes que tiene el municipio. Si vamos a este proyecto que presentamos ahora, Martín dejó una base cuando él pasó por Obras Públicas, que lo hizo él al registro, presentó esa base que le dejó el día que se fue al intendente, para empezar a construir sobre eso. Lo había hecho de la nada, creo que no había un registro de bienes municipales del área que a él le correspondía. Como un inventario. Un inventario, ¿no? pero... Sí, un inventario, básicamente es eso. Claro. Por ahí el término lo hace Sí, más complejo, me acuerdo, sí. Bueno, entonces eso es muy muy interesante poder, entregar, sobre todo pensando en que uno no es dueño de lo que tiene ahí, ¿entendés? O sea, estamos hablando No, de... irresponsable además. Primero sos responsable, segundo no sos el dueño, entonces también entregarle al que en la sucesión, el que viene atrás, que pueda saber con qué cuenta y bueno, si hay algo que falta, también tiene que hacerse responsable por lo menos quien lo recibió y no lo entregó. ¿Y cómo toman esto de cero respuesta? No, la verdad que... ¿Lo toman, no lo toman, les resbala? O sea, no, sí, nos preocupa. les preocupa. Y sí, porque por lo menos porque, no sé cómo decirte, pero decir, che, bueno, mirá, una respuesta porque son funcionarios públicos aparte, las personas que están llevando adelante Claro, no es que me tirás una hojita a mí por abajo de la puerta, claro. Imagínate que nosotros vivamos en carácter de ciudadano todavía, porque no tenemos ningún cargo público. Estamos trabajando en armar el espacio y presentando las propuestas por anticipado, porque creemos que son importantes y lleven adelante lo antes posible. Y la verdad que me preocupa que se tomen esas actitudes con todos los ciudadanos. Que vos vayas con alguna demanda o con alguna sugerencia o lo que sea y ni siquiera tengas respuesta. Lo peor que puedes hacer, creo yo, cuando uno está en una función pública es no dar respuesta. A veces tiene que dar respuestas que son simpáticas o a veces tiene que dar respuestas que no son simpáticas. Sí. Pero responder. Debe dar respuesta.
o decir que no sirve, porque por ahí También, nosotros consideramos que esto la verdad es una pavada. Es válido. es una respuesta. ¿Por qué? Y explicar por qué. Sí, claro. O que no se puede llevar adelante y explicar por qué. Entonces, porque también le da la incertidumbre a la comunidad de decir, che, las personas estas están llevando propuestas que la gente dice, che, esto me parece bárbaro. Vos hablas con un productor y no te dice, che, esto es una locura. Nadie nos dijo, hasta ahora nadie nos dijo, che, esto me parece una pavada, o una estupidez, o imposible llevar adelante. Al contrario, la gente está interesada. Y de los encargados de llevar adelante las políticas públicas de Maipú, no tenemos respuesta. O sea, entendemos la complejidad que tiene, en eso no. Bueno, por ahí puede ser mirado. Bueno, pero muy lindo, pero muy complejo. No lo desmerecemos, pero entendemos que es un tema que hay que tratarlo, que es lo que, obviamente, de lo que no se habla no se va a obtener respuesta nunca. Pero bueno, por ahí vemos en eso sí una mejor respuesta de los privados, de gente que se acerca. La gente que está por ahí. Que por consultas de la parte política. O sea, sí, te digo que la gente que lo está padeciendo. Que hemos recibido para mejorarlo, que incluso nos han asombrado a nosotros, son de personas que lo vieron, que lo leyeron y dijeron, mira, che, esto se puede hacer de tal forma, o hay tal legislación en tal lugar, o en tal lugar está funcionando de esta forma, o por ahí si reemplazás esto por esto. Vos fíjate lo importante que es, porque aparte tiene que ser un proyecto de esto que es, porque estamos hablando de la primera etapa de 145 kilómetros, que sería la etapa principal donde vos unirías la red troncal, la red 1, que es esa clasificación que dice Martín, que ya está hecha de un gobierno anterior, que fue el gobierno de Morete, que en un momento la rural, los productores y el gobierno dijeron, che, tenemos que hacer esto, porque esto va a servir en un futuro. Sirvió a Maipú para después, cuando compró las maquinarias, hacer todo un trabajo en la red, que ahí trabajó mucho Martín, ordenar todo eso, y servía para esto que vas a encarar ahora, porque vos tenés análisis de suelo. Entonces vos fijate en ese momento la importancia, por ahí las personas que en ese momento hicieron. ¿Y en ese momento quedó ahí nomás en el estudio? Quedó archivado porque quedó archivado. Una lástima, es un proyecto enorme, son más de 400 páginas, también con un anexo técnico, un trabajo bien completo, muy completo. Que tal vez el que hizo eso, como dice él, no se imaginó los resultados, uno más curioso lo tomó a eso, porque bueno, yo reconozco, yo no soy ni ingeniero ni nada que tenga que ver con la parte vial, pero sí soy un usuario y también entiendo las problemáticas y me puedo dar cuenta por el uso y por lo que hago, cómo tengo que tratarlo también. Pero aún no apunta, vos fíjate, un proyecto de hace más de 20 años que estuvo ahí en un cajón y tal vez otro hubiera dicho, no, a ver, empecemos de cero, hagamos otra cosa, cuando eso estaba muy bien hecho. Sí, bueno, imagínate, disculpame Martín, pero vos hoy como yo soy usuario de los caminos de Guido. Guido no tiene un estudio de esto, que sería fundamental para trabajar en los caminos con la problemática que tiene. Sí. Nosotros tenemos esas ventajas, por suerte, que ha habido gobiernos que han ido haciendo cosas, eso es lo importante. Es como que cada maestrito con su librito, ¿no? En general, lo veo en los municipios y lo veo también a nivel nacional. Como que llega un color distinto o un color igual, pero no es la misma persona. Y como a mí no se me ocurrió, es reútil, pero va al cajón. Bueno, pero por eso nosotros hablamos de no debería ser la así. Gestión. ¿No? Tendrías que tener hoy un sistema de gestión transparente, donde vos todo ese tipo de cosas deberían estar colgadas en la página web del municipio, cosa que esté quien esté y el gobierno que entre, la gente sepa que eso está ahí, no se puede tocar y se tiene que usar. Porque lo que sirve... Porque son cosas estratégicas. Claro. Y bueno, pero lo que sucede, eso se nota por ahí con algunas ordenanzas que se hacen y de repente ya hay una vigente. Y que por ahí no se tiene la total idea de qué era lo que decía la anterior, pero por las dudas hacemos una nueva. O sea, en esas cosas sí, yo entiendo que por ahí creo que hay que sentarse y no pensar que de lo viejo no sirve nada, todo lo contrario. Al contrario, en este proyecto lo que más remarcamos es eso, que hay todo un trabajo de fondo hecho y que eso sirve como base para todo esto que viene atrás. O sea, si no tenés de eso, hoy en otro partido sería imposible ponerse a pensar en esto. O sea, primero tendrías que arrancar en otra etapa, como dice él, por el estudio, ya ni siquiera por empezar a trabajar. Y eso ya lo tienen listo. Acá tenés el estudio, bueno, ojalá prospere. Tenés... Sí, también una compra de maquinaria, que eso también es un valor de un gobierno que siguieron.
maquinaria, por eso nosotros el plan el proyecto anterior que tenía que ver con los bienes municipales, y nosotros siempre lo decimos, nosotros tenemos que cuidar el parque de maquinaria, que se cuide, que esté funcionando y que se vaya renovando. Eso es un patrimonio que tiene Maipú, que lo tiene que cuidar porque eso le permite a Maipú siempre estar a la vanguardia cuando desarrolla o quiere encarar proyectos de estos. Estos son proyectos a largo plazo. Hoy yo me fui un poquito, pero esta primera etapa, que son 6 años, es la primera etapa de 3 etapas. Larguito. Para cubrir la totalidad de los 594 kilómetros que tiene el partido de Maipú. Bueno, eso te iba a preguntar. Entonces, vos fíjate lo que sería en un trabajo que, o sea, lo estamos planteando nosotros, quién lo puede llegar a continuar o quién lo puede llegar a terminar, no sabemos. Pero tenemos que encarar ese tipo de desafíos, porque si no, siempre nos quedamos en la chiquita, nos quedamos en cosas y si la gente no... No se puede avanzar así. No, y tenés que involucrarla en desafíos importantes para que nos nucleemos como comunidad y decir, che, vamos a encarar esto y vamos a llevarlo adelante. Entonces ahí se dejan un montón de mezquindades de lado, es algo que le va a servir a toda la comunidad, porque es un camino es fundamental para el desarrollo económico de un pueblo. Sí. Entonces, y le va a servir a, ya te dije, a un montón de rubros, al campo principalmente, pero a un montón de rubros que son los que van a derramar ese ingreso que tiene el campo. Me corro un poquito de estos dos proyectos que seguramente el tercero no sé si lo están armando o va a ser sorpresa. Respecto a otras necesidades que no tengan que ver con los caminos rurales, no porque sea menos importante, pero han hecho algún estudio. ¿Cómo está Maipú? Como para arrancar. ¿Cómo lo ven a Maipú hoy? ¿Cómo ven la gente? ¿Cómo están los comercios? ¿Cómo estamos? ¿Qué cosas creen ustedes que a lo mejor puede llegar a ser el tercer proyecto de ustedes? No, el otro gran, por lo menos que nosotros tenemos, sabemos que de la gran necesidad de Maipú son el acceso a la tierra, los terrenos, para las viviendas. El trabajo y las viviendas, pero todo arranca en el terreno, ¿entendés? Lo que tenés que generar es suelo urbano para que la gente pueda hacerse su vivienda. Después vendrán los planes de la provincia, planes de nación si hay, planes municipales, la gente que encara una vivienda, como mucha gente la ha encarado, con su esfuerzo propio. Yo creo que hay que trabajar mucho en eso después también, pero la gente necesita hoy tener su terreno. Tenemos que trabajar mucho en el acceso a la tierra, en suelo urbano y terrenos para que la gente pueda instalarse en ese lugar y de ahí en más empezar a pensar en un futuro para esa familia, para una solución de salir de la incertidumbre de no tener un hogar. Eso es lo más feo que te puede pasar. Estar viviendo en un lugar donde vos sabés que en 2 años te pueden decir que tenés que ir, donde gran parte de tu ingreso ese te va en pagar un alquiler, en no poder proyectar. Volvemos a lo mismo, poder proyectar. En el momento que vos estás en tu terreno, podés planificar tu futuro, una casa, cómo la querés hacer, eso te tranquiliza. Bueno, hoy hay un montón de gente que vive con esa incertidumbre y esa intranquilidad, y bueno, eso es el otro gran desafío que tenemos en Maipú. Pero volvemos a lo mismo, el trabajo, estos proyectos tienen que ver con generar empleo para Maipú. Mucho empleo, más en estas condiciones. Tenemos la suerte de que se ha dado la situación que la economía hace que lo que nosotros producimos ahora valga mucho. A nivel mundial, entonces vale mucho dinero. Ese dinero hay que aprovecharlo, que se transforme en mano de obra y trabajo para Maipú. En eso entendemos que el sector, en este caso el agro, y bueno, la construcción son de los más dinámicos, o sea, y de los que mayor cantidad también de mano de obra generan y bueno, apuntando, o sea, creo que de las principales consultas es trabajo, ¿no es cierto? Sí. En este caso también con las mejoras de caminos uno apunta a eso, a que si hay alguien que va a desarrollar un proyecto o de repente una nueva actividad en la parte agrícola, también va a ser va a demandar mano de obra, con lo cual todo eso genera trabajo. Lo mismo en cuanto a lo que es la construcción. Si uno apunta a cosas que sean rápidas y por ahí de
demanda rápida, tenés que hablar de eso. Por ahí los procesos uno ve Nación y bueno, son más largos, ¿viste? Por ahí no son el derrame de todo eso, son años. Pero bueno, en este caso estas cositas que son locales, a nivel local, yo creo que son dinámicas y son mucho más rápidas a la hora de generar, sobre todo mano de obra, que es lo más importante. El trabajo, la vivienda, o sea, es generadora de todo lo que es construcción, de mano de obra. Ahí va asociado el comercio, digamos, o sea, todo lo que viene asociado a eso. Pero entendemos Sí, es que una ahí cadena. No, y es también, una cadena, pues si uno dice no va a venir una gran empresa y nos va a dar trabajo a todos, no va a haber una cosa que genere trabajo para todos, pero bueno, pero así con pequeñas acciones que vos puedas ir haciendo en tu comunidad, sobre todo porque nosotros apuntamos mucho a lo que es la comunidad de Maipú, con muchas medidas que puedas hacer a nivel local vas a generar distintas corrientes donde diga, bueno, a ver, yo acá puedo generar una X cantidad de puestos de trabajo en lo que es construcción, en lo que es agro. Entonces, bueno, eso es rápido, es mucho más rápido y más visible que por ahí algo que viene de otros, no sé, provincias, nación, que son planes por ahí más lentos. O inexistentes. O inexistentes en algunos Em, casos. claro, porque nosotros en realidad lo que queremos hacer, y ya lo hemos planteado, es decir, viste, más allá que esté el gobierno que esté, y la situación, porque hay cosas que vos no las tenés que no, afrontar. sí, Vos me decís hoy, che, la economía cómo está, y bueno, hay mucha gente que no la está pasando bien, ¿no? mucho. Pero yo eso no lo puedo solucionar, porque son políticas económicas que genera el Estado Nacional, suponete, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para nosotros con lo que tenemos acá y con las condiciones que tenemos acá? Generar Revertirlo empleo. generando No empleo. sé si lo vas a revertir, Bueno, pero mejorándolo. vos te vas a empezar a diferenciar y vas a empezar a tener como comunidad una defensa, ¿me entendés? Entonces, de algo que trabaja para el beneficio de nosotros mismos. Entonces, con el hecho de la vivienda, vos, la persona que tiene un terreno, que empieza a hacer una vivienda, o que ya se instala en su terreno, o lo que se va a hacer su terreno, deja un lugar que estaba alquilando para que lo tome otro. Baja la presión de alquileres y bajan los alquileres. Vos fíjate la cantidad de cosas que empezás Sí, a sí. mejorarle a la comunidad por avanzar en ese tipo. Nosotros en su momento hicimos, yo te tomo porque era parte de un banco de tierra que fue inédito, casi 300 terrenos. Bueno, eso pasaron 12, 15 años, porque el modelo lo teníamos y no se continuó. Entonces, ese bache que hay hoy en día hace que hoy tengas cada vez más gente necesitando. Si hubiéramos seguido con esa política, bueno, no estamos inventando nada, era continuar con eso, dar una decisión política de seguir con eso. Hoy tendríamos menos necesidades de cosas, sería menos presión sobre las personas que necesitan tener una casa o que no la tienen, con eso que yo te decía, si esas personas, algunas no pagan, otras pasan a lo que se pagaba, empieza a haber más oferta y bajan los precios. Pero hoy vos ves que conseguir un lugar primero es un problema. Los precios son carísimos. Sí. Entonces gran parte del ingreso de una familia a veces se va en un alquiler. O todo, Javier. Bueno, peor todavía, pero te quiero decir que vos sabés la incertidumbre que te da, cómo vive una persona que está permanentemente... Es enfermante. Y bueno, es eso. Entonces tenemos que trabajar en esas cosas para darle un poco más de tranquilidad a esas personas, para que el dinero que gastaba solamente en un alquiler de algo que no sé si a veces hasta es indigno, porque no son los mejores lugares, pero no te queda otra. Bueno, que lo puedas gastar en el comercio o que lo puedas gastar en el esparcimiento. Fíjate cuántas cosas cambian con ese tipo de decisiones políticas o políticas públicas. ¿Han hecho alguna evaluación de la salud en la ciudad de Maipú? No, pero el conocimiento que tenemos, a ver, el sistema público de salud que tiene Maipú A eso me referí. es muy bueno, ¿no? Porque yo creo que se ha avanzado mucho en prestaciones y demás. Por ahí lo que hay que hacer es optimizarlo, ordenarlo más para que sea más eficiente. Pero Maipú yo he andado por todos lados y siempre fue, por ahí uno a veces, yo siempre defiendo... Lo valorás cuando tenés que ir a parar a otro lado. Exactamente, exactamente, cuando ves, ¿viste? Claro. Porque vos estás todos los días acá donde vas al hospital, al hospital, cuando te toca estar en otro lado lo comparás igual, es decir, che, mirá qué sistema público de salud que tenemos. Totalmente. Que gran parte de la inversión, pero lo fundamental son las personas que trabajan, los que lo llevan día a día. Vos podés tener el mejor equipamiento, vos podés tener
la mejor infraestructura, pero en definitiva es como si vos querés encargar un plan de consolidado de camino. Los que van a hacer andar las máquinas van a ser empleados municipales. En el hospital son los enfermeros, los médicos, las mucamas, las personas. El personal municipal, en este caso que sería el responsable de llevar adelante las actividades, yo creo que ese es el bien y el bien más importante que tiene hoy Maipú, porque ha logrado a través del tiempo formarlo, capacitarlo, hacerle entender a la comunidad de que no es un empleado público más, que el municipio tiene un rol preponderante en una comunidad rural como la nuestra. Sí. Entonces, también que haber trabajado en dignificarlo y capacitarlo para sacarlo de ese preconcepto que siempre tenía el empleado público, que estaba mal visto, que lo demás. Yo creo que eso se pudo revertir, porque ellos también demostraron que cuando uno le da las maquinarias, las condiciones y lo forma, puede estar a la altura de cualquier empresa y hacer cosas que le sirven a la comunidad. Sí, dejar de subestimar al empleado municipal. No, darle el lugar que tiene, o sea, y formarlo. Sí le das el lugar, ¿no? Claro. Bueno, pero entonces se ha hecho y lo hacen, y hoy creo que están las obras que se han hecho en Maipú, se han hecho la mayoría con empleados municipales y con maquinaria municipal, sí. Que te vuelvo a repetir, eso es un plus que tiene Maipú, que lo tiene que cuidar muchísimo, porque le permite optimizar los recursos, sí, y hacer mucha obra en beneficio de la comunidad misma, y darle al empleado municipal, a nosotros mismos, el orgullo de decir, che, nosotros acá lo hacemos nosotros. ¿Entendés? Yo creo que eso es muy importante. Yo sé que no te compete arreglar la economía de las decisiones del presidente a nivel nacional, pero me pueden decir, como para terminar, por lo menos de mi parte, con qué proyectos y cosas están de acuerdo económicamente hablando con el gobierno nacional y con cuáles no. No sé qué decimos vos y yo. No, yo No sé, entiendo que por ahí uno dos ejemplos, ya poneme, cae más uno opinión. uno que sí y uno que no. Bueno, pero estás inmerso en lo entiendo, nacional. Por No ejemplo, quedás afuera. algo de esta semana, lo que tiene que ver con la carta, sobre todo con la carta del Banco Central. Que Sí. ahí, yo en eso también lo mido como si fuese tu propia casa. Si gastás evidentemente más de lo que podés gastar, en algún momento eso pega la vuelta. O sea, si... Pero vos no crees que la gente lo que gastó, lo gastó en tarjeta de crédito, comiendo No, y yo te hablo en este caso del Estado, de ser un poco más eficiente, que es lo que hablamos siempre, también a nivel municipal, ojo, no lo... Sí, no, pero a mí me gustaría ir arriba ahora, del municipio ya hablamos. Y tratar de por lo menos ser eficiente. No digo que tengas que ser superavitario, pues si en algún momento tenés que poner el hombro, lo podés poner y bueno, pero entiendo que si gastás más de lo que te ingresa, a largo plazo no tenés futuro. O sea, la deuda siempre va a ser mayor a lo que... ¿De qué me hablas? ¿Del En gobierno? este caso, en el gobierno nacional, sobre todo, que apunta al saneamiento de lo que es el balance del Banco Central y a todo lo que es la economía diaria, que a vos te termina pegando en lo que es inflación. Obvio. Entiendo que lo que te dan por un lado, después te lo sacan por el otro. O sea, si yo emito para cubrir gastos que no puedo pagar o afrontar, después vos los vas a terminar pagando vía inflación. O sea, en eso lo entiendo. No, es como si vos, no digo que está esa parte por ahí, estoy de acuerdo en lo que es el marco, y de repente sí entiendo que el endeudamiento, ojo, viene ya de varios años, no es que viene de los últimos 2 o 3 años. O sea, hay gente que tiene problemas de tarjeta desde hace 15 años. Por ahí hoy se acentúa un poco porque entiendo que hoy los servicios, y como hablábamos de los alquileres y algunas cosas, le pegan mucho más fuerte el ingreso, y entiendo que hay gente que ha tenido que cubrir sus gastos diarios con alguna forma de financiarse, tarjeta, crédito, una aplicación como puede ser esta tipo mercado. Eso yo tengo comercio y lo veo. O sea, no hace falta que me lo cuente nadie. O sea, uno ve y charla con otros comerciantes, y de las 2 o 3 cosas que más te remarcan son los servicios por un lado, los alquileres, aquellos que no son propietarios. Uno ve muchos comercios locales que han cambiado o han cerrado algunos, u otros han cambiado. Me dijeron que han cerrado comercios. Locales por un tema de renovaciones de alquileres que no las pueden afrontar. Y no.
en eso yo no vivo en otro lugar, o sea, comparto, escucho, hablo con los demás comerciantes y sé que son de las dos cosas que más le pegan a la hora de, pegan en el buen sentido, o sea, que son los costos más altos de afrontar, o sea, alquileres y bueno, y los servicios que también son altos, o sea, la luz hoy debe ser uno de los costos más grandes que tiene un comercio. Y espera que saquen, ¿están de acuerdo con que saquen zona fría? Zona fría, no sé si... Zona fría es para el gas, creo que en Sí, ese caso, ¿no es lo cierto? que no sé si lo van a sacar, no he leído... Lo que Eh, quieren Lo, hacer es lo pasaron como para hasta septiembre, lo van a tratar no en esta lo sesión, que sino no sé bien, y eso estoy 90 y pico de municipios son. Claro, es sacar o porque en un momento decían que iban a sacar, después Bueno, decían que lo iban a... no sé, porque como mi ley hoy te dice blanco y mañana Bueno, te pero dice si negro, vos me decís a mí que me saquen a mí zona fría, para mí está bien, a mí. lo iban a El problema es quitar. que vos no podés poner una ley en desmedro de personas que no tienen gas y que beneficie a todo el mundo. Tenés que dejarle zona fría a personas que acá, como estaba la ley, que lo necesitan, porque el costo de la energía es muy alto y vos lo necesitas por una cuestión de supervivencia, está bien. Lo que no está mal que se haga una ley de zona fría hasta Chacomuela, paguemos los que podemos pagar el gas y los que no. Eso es lo que hay que acomodar. Sí, pero como no pueden sumar 2 más 2, ¿te imaginas que Bueno, van a tener pero identificado imagínate- quién puede pagarlo sí, y quién no? No, bueno, pero eso se puede hacer. Si te vas a anotar al subsidio y te dicen, no, usted ya se anotó, no se puede volver a por eso, anotar. si se hacen mal las cosas, no sé, yo lo Bueno, que te se digo hacen, yo bueno, te lo digo, eso está mal, se hacen mal yo las lo que cosas. te digo es que vos a la persona que necesita la tenés que ayudar. Hasta hace 2 años atrás, 3 años atrás, era subsidio, el gas estaba subsidiado para todo el mundo. Sí. A ver, las plantas de silo que secan cereal acá, en todo el país, tenían el gas subsidiado. Mm. Entonces vos fijate la simetría que hay. Si vos me decís, las industrias tenían el gas subsidiado, la energía subsidiada. Entonces vos no podés subsidiar. Sí, pero se les escapa la tortuga, ¿eh? Bueno, por eso, por eso. Las dos cosas están Yo mal. creo que son como los proyectos que presentamos nosotros. Vos te tenés que sentar, poner todo arriba de la mesa y escuchar a todo el mundo. No podés tomar una decisión unilateral, y más en estas cosas que son muy complejas, porque tiene un montón de... Por eso cuando vos me preguntabas por el gas, sobre todo porque yo hablo de servicios, porque en general el gas en este caso... Yo me hago referencia al quite de zona fría, al quite de zona fría que lo pusieron cuando estábamos en pandemia. Claro, lo que entiendo que eso está apuntado al gas, que incluso Sí, es para el hay un gas. sector muy grande de la población que no tiene gas, o sea, por eso Y también a veces el tema Paga con eso, con los impuestos, paga ese subsidio. Por eso, si tenés que dárselo a alguien, que sea el que realmente lo necesita. No como pasó durante 20, 30 años que subsidiaron todo a todo el mundo. Claro, para que se entienda, no sé si tiene que ver con la zona o no, y si no, ¿a quién? ¿Se entiende? ¿A quién le llegas con el subsidio? Para mí tiene más que ver con eso. Sí, vamos a hablar de Maipú. Todos. Hablemos de un ingreso. Nos quedamos todos sin el un subsidio de jubilado, zona no fría. importa si está en Chascomú, en Salta o en... Ser jubilado les importa nada. Bueno, esa persona sí por tiene ejemplo, Te lo digo ahora yo que estoy en ese rubro. Bueno, por eso- A ver, ¿qué me beneficia? Y no, en nada, listo. Bueno, pero ¿Qué te quiero decir no, que- no tenés ningún tipo de beneficio. Bueno, eso está mal y según nuestro criterio, esa persona debería tener un subsidio porque Bueno. el ingreso que tiene es muy bajo. Ayúdenlos a planificar como planificaron Bueno, lo de por los eso no, caminos pero por rurales. eso- Pero yo digo, se entiende, Es un para mí desastre. no tiene que ver con la ubicación geográfica, ¿se entiende? Porque por ahí hablamos de zona fría y han hecho un mapa y se ve el mapa y no se ve después lo que hay Claro, vos adentro. estás en Salta, Jujuy. Hay personas que a la noche tienen 10 grados bajo cero. Te lo iba a decir. Sin embargo, esas provincias negociaron y cambiaron el subsidio por energía eléctrica para que les salga más barato Bueno, por ahí. en el bueno, verano, cuando se van a cagar de calor, perdón, pero ahora se están congelando. Entonces, bueno, ahora igual no cortaron todavía, ¿eh? Pero bueno, son bueno, negociados pero si que la hacen gente por ahí con los hace Este gobernadores, tipo de cosas sirven para que se revean cuando van a tomar medidas. cuando van a votar, sobre todo. Exactamente. Entonces, bueno, y eso, y de última lo define el Congreso, que son los que nos representan Sí. por fuerza. Y está bien, es la democracia. Pero no es la democracia, perdón, que disienta. Yo leo mucho, miro mucho, hay mucho negociado, Javier, y vos lo sabés. bueno, pues, Te cambio entonces- una figurita por otra, vos me das 2, yo te doy 4. Entonces después por ahí
gobernadores o provincias que decís, no, esto no se lo van a aprobar, pues que lo votan. Le votan la ley y después te enterás en otra página que es porque la cambiaron por el subsidio energético, como el norte, porque se cagan de calor. Y mira, si vamos a hacer un análisis de calidad de personas No, te quiero decir que, arriba... uno debería actuar con buena fe siempre, y en política más que Mira, nada, lamentablemente a nivel nacional, que es lo que yo veo, porque acá nos conocemos todos, ¿viste? Y a veces mucha gente acá no vota por color político, sino hasta vota por el afecto o no que le puede tener a la persona, el que no está identificado mucho con ningún partido. El grado de corrupción es impresionante, el grado de corrupción arriba no, de todos los partidos políticos, no estoy hablando del actual. Sí, evidentemente la Argentina, yo creo que uno de los problemas que ha tenido... Tenemos la bandera de la corrupción. La corrupción es lo más nefasto que te puede pasar a una sociedad. Total. Porque te roba el futuro. Totalmente. Sí, hay cosas que son de sentido común y uno no sabe por qué. Totalmente. ¿Por qué se resuelven de otra manera? Y sí, tiene que ver con eso. Sí. No, en eso yo no me hago el sonso, entiendo que sí, que hay sí, no, claro que es así, sí. Hay negociado, hay gobernadores que seguramente le entregan alguna obra. Canjeamos, sí. Vos me votás esto, yo te hago 2 cuadras de asfalto. Las votaciones también tienen los resultados que tienen. No, en eso uno lo ve también. Sí, bueno, pero por eso nosotros trabajamos en qué podemos hacer. No, sí, yo quería saber qué pensaba. Que todas estas cosas, ¿me entendés? Para mejorarle. Que con los invitados trato de irme para arriba, más allá de lo local, porque me parece que estamos en el mismo paquete. Pero eso, igual ahí también te hago un apartado, porque por ahí se hace mucho hincapié en Nación, que no está mal, ojo, está bien. Y le vas a pegar a Kicillof. No Kicillof, sino que por ahí las provincias. Pobre Kicillof. También tienen sus impuestos. Sí, ya lo sé. Bueno, no lo estoy defendiendo. Hablamos del comercio, también podrían colaborar con el comercio si les preocupa realmente porque está mal. El ingreso bruto en el precio de un producto impacta en el 20% en el comercio. ¿Sabes lo que es 20%? Bueno, esos son impuestos provinciales. Sí, yo no estoy defendiendo a la provincia. Por contrarrestar eso. No te olvides que cuando uno, no sé, vos estás pagando... No sé si por ahí cargas combustible sobre la ruta en otros municipios y mirás el ticket y te encontrás con que además del IVA y de lo que, o sea, nación, provincia, abajo te encontrás una tasa también. Sí. O sea, también están los municipios en algunas cosas, sí, claro, en toda esta estructura. Sí. Y también eso es un costo para vos que en la diaria tenés tu trabajo, te hablo de que con este tema de la maestra que va al campo y tiene que ir a dar clase y le sale más caro el combustible. Sí, con el tema de la guerra con Irán, uno que carga súper y yo si le pudiera tirar agua le tiro. Bueno, y nosotros, dentro de todo, si no, por te suerte escucho. estaba saneada la economía, mirá lo que te voy a decir esto, porque si nos hubiera agarrado como veníamos, ¿te acordás que en una época en el gobierno de Alberto Fernández no había gasoil, no había combustible? Vos tenías que esperar que hacías cola, no había cubierta, no había insumos médicos. Si nosotros no hubiera agarrado en esas condiciones esto que pasó con el combustible, que en algunos lugares en el mundo subió hasta el 60, el 70%, sí. hubiera sido un caos. No hubiéramos tenido, porque teníamos que importar el combustible en dólares, no teníamos dólares, o sea, hubiéramos estado muchísimo peor. Pero que hay cosas que uno... Y si nos hubiera agarrado la pandemia con Milei, estaríamos todos muertos. No, bueno, ahí no sé. Pero te quiero decir que esto pasó, lo que faltaba el combustible y todo, y hoy sí subió un montón, que te impacta muchísimo, pero subió mucho menos que en otros países. Es verdad, porque lo he leído. Y eso, bueno, qué sé yo, por suerte, porque es una crisis de combustible afecta a todo el mundo y a todo nivel. Pero bueno... bueno, La Plata estuvo bastante complicado con el tema del gas, de los coches que cargan gas. Colas y colas, estaba cortado el suministro para darle gas, es como que no alcanza, para darle gas hay un pico de demanda, puede ser. Exacto, sí. exactamente. Sí. La Plata estuvo con varias semanas de cola hace unas semanas atrás. Bueno, gracias por dejarme irme para otro lado, pero me parece que todo es interesante y me interesa saber a mí cómo piensan y creo que también le interesa saber a la gente cómo piensan. Me encanta el proyecto, no tengo campo, pero me encanta porque creo que veo y digo, ay Dios mío, tenés que salir. Yo siempre pienso en la salud.
tenés que salir y no salís, o sea, tenés que traer el enfermo. No, una de las cosas porque el campo sea despoblado es porque la gente, es eso que vos pensás, el tipo que vivía en el campo, cuando llegaba a la mayoría de edad, pues imagínate una persona mayor en el campo, Se tiene que venir, no le quedó otra que venirse al pueblo. se vinieron todos, eso fue por eso se despobló el campo. Exacto. Pero este proyecto... Y se cerraron las escuelas, esas pequeñas cuando escuelas. se va despoblando el campo, Sí, claro. después se cierran las escuelas, Sí. un montón de cosas, se hacina la gente en el pueblo. Ayer escuchaba un economista, más o menos un poco la comparación vale, que va a explotar el sistema jubilatorio en unos, dijo, 20, 25 años, porque estamos escasos de bebés por Sí, la la tasa de es natalidad. Eso en el mundo, sí. Eso es mundial, Y sí. en la Argentina Hay más grave todavía gente porque es grande, gigante. sí, y porque se mete la mano en la lata. Bueno, ahora de hecho Milei iba a meter mano, o Caputo, o ambos, ¿no? En la caja de ANSES de los jubilados. Sí, para el... Sí. Bueno, han hecho ahora, no sé si ya está vigente o no, pero ahí No sé, pero es la intención que tiene, pues salió en todos todo lados. esto de los créditos hipotecarios. Sí, para los está créditos avanzado en un fondo hipotecarios, sí. Que obviamente un crédito hipotecario lo saca una persona que tiene un ingreso más que excelente. O sea, nunca es para la gente que necesita. Pero bueno, me encantó el proyectito del camino, de verdad. Me parece interesante para todo, ¿no? Para la gente que tiene campo, porque vos, no sé, de pronto, yo pienso en esos 7 kilómetros son nomás que le faltaron a la Bardén en ese camino que vienen hablando de cuando yo tenía 11 años. Pensás en esos campos de los costados y es un valor que le levanta al campo. Eso es importante. Sí, Es importante para la gente, como decían ustedes, que va a trabajar y vos le facilitás la llegada, porque si no... Sí, pero lo importante es que muchos rubros tienen que ir a trabajar al campo. Pero por eso te digo. Entonces eso es para que no... Exacto. Porque vos imagínate, tenés que planificar una obra en un campo, Sí, en una casa. sí. Y viene el invierno y el Sí. albañil no puede ir. No, por el eso. albañil cobra por día Obvio. trabajado. ¿Sí? Entonces, cada día que está cortado que no puede ir a hacer esa obra... Es un beneficio para todos. Y déjame decir también el beneficio que puede llegar a ser esto para la comunidad de Santo Domingo. Es una comunidad que todavía vive aislada porque tienen acceso de tierra. Ese camino está... Es una ruta provincial. Es una ruta Es una provincial. ruta provincial de tierra que este año, en enero, en la provincia largó un plan de caminos rurales para fortalecer el empleo y el trabajo y la puso como prioridad, así que esperemos que... Acá han hecho una pregunta que me parece que es para vos porque lo mencionaste vos. Ay, qué limpito lo tengo. Marcos Gianberardino, ingresos brutos 20%. Vos dijiste, alguien dijo 20 y yo los iba a corregir. ¿No es el 21%? No, eso sí va. Eso sí va. No, ingresos brutos es... Alguien es como que te lo pregunta acá, porque dice ingresos... Sí, pero pará. Pero lo que pasa es que cuando vos lo empezás a sumar en todas las cadenas... Impacta hasta un 20%, porque es acumulativo. Vos, bueno. O sea, cuando vos... Contestado ya. Habría que traer un contador, pero el IVA, o sea, el IVA te permite entre la compra... Claro, y la el IVA venta no es lo mismo, yo no tengo hacer ni un idea. manejo. El ingreso bruto, que por ahí va pasando del fabricante al mayorista, del mayorista al comercio, en todo eso le fue sumando el 3,5. Le suma lo que vos dijiste. Más que si uno en todo eso le contempla todo lo que es transferencia y demás, que también tenés el impuesto a los débitos y créditos. O sea, esto hay un estudio hecho que dice que impacta hasta un 20% cuando pasa así 3 cadenas. Y obviamente todas las 3 cadenas lo pagan y no hay manera de desgravar nada, o sea, todo eso va Sí, como todo. Total. Pagar o pagar. Después, bueno, Vivamos Maipú dice la importancia de tener gente formada y con experiencia en el equipo. El primero no lo voy a leer, de hecho lo voy a eliminar cuando suba el video. Chicos, ¿me quedó algo por molestar? No, al contrario. Está bueno el diálogo, No, porque me parece que es una forma de que la gente los conozca, de que sepa cómo Lo piensan. más importante es la devolución de la gente. Totalmente. Que, no sé, algo que no contemplás y que te lo puedan remarcar, eso para nosotros es muy valioso. Sí, que conozcan las propuestas. Bien. Eso es lo más importante. Bueno, nos vamos a ver si Dios quiere varias veces. No falta nada, estamos
Ya septiembre, chicos, 12 meses se pasan volando Sí, sí, para las elecciones. pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Bueno, los pueden encontrar en Instagram, en Facebook o comunicarse a sus, Sí, a nuestras redes. a digamos, sus redes personales también, no les molesta No, no. que les pregunten. Muchísimas gracias. Al Bueno, contrario. gracias.